Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo la partida jugada por Magnus Carlsen en el Campeonato del Mundo de Ajedrez Rápido 2018, donde empleó la apertura conocida como el jaque mate del pastor. Magnus llevaba en esta ocasión las piezas blancas, al otro lado del tablero estaba Sansidin Bokidov y Magnus Carlsen comenzaba con E4 con un peón de rey y aquí E5 contestaban las negras. Atención que Magnus Carlsen emplea la jugada dama H5 que da principio al jaque mate del pastor con alfil F4, está apuntando en F7 para dar el preciso mate del pastor. Ya sabéis, esta apertura es la favorita de los principiantes. Magnus Carlsen la emplea aquí y ya está sacando también la dama prematuramente al juego. Caballo C6 jugaron las negras y alfil C4. Sí, ahora las negras evidentemente no hacen nada, reciben el jaque mate del pastor en F7 rápidamente. Este jaque mate lo han empleado miles de principiantes para acabar con el oponente. Aquí la refutación es bien clara: G6 atacando a la dama y obligándola a retroceder. Magnus la llevó a F3, sigue insistiendo en este mate y las negras se defienden con dama E7. No es la variante principal que emplean prácticamente todo el mundo. Aquí normalmente caballo F6 es la jugada más empleada para refutar el mate del pastor, pero las negras lo hacen de esta manera, con dama E7. De esta manera están defendiendo el punto de F7. Magnus aquí jugó caballo E2, que es una jugada que prepara el enroque y también defiende el punto D4 de ataques con el caballo sobre la dama blanca. Aquí las negras ahora sí desarrollan el caballo, caballo F6, Magnus jugó aquí D3 y ahora alfil G7, las negras ya tienen preparado el enroque para poner seguro a su monarca. Caballo BC3. Hicieron en este momento las blancas planteando ya algunos problemitas a las negras. La idea es jugar alfil G5, donde estarían dando rayo X a la dama, y a continuación jugar su caballo a D5 atacando al caballo y atacando a la dama, poniendo la partida bastante difícil a las negras. Es por eso que aquí simplemente juegan H6 las negras, defendiendo el punto de G5 de la entrada del alfil. La partida siguió igualmente con caballo D5 atacando a la dama, y aquí las negras capturaron caballo por D5, E por D5. Ahora se ataca a este caballo, pero el caballo se va a A5 y pretende ganarle la pareja de alfiles a Magnus Carlsen. Magnus Carlsen, para evitar entregar la pareja de alfiles, lo que hace es entregar un peón en D6, y a C por D6 vemos cómo estos dos peones se le han quedado doblados a las negras, y ahora el alfil tiene una escapatoria a D5, escapando del ataque del caballo. El alfil de las negras también tiene problemas de desarrollo, sobre todo porque le estorba el peón D, que está obstaculizado por el peón doblado, así que más tarde o más temprano tendrán que jugar B6 para desarrollar este alfil vía fianchetto. Aquí las blancas que les toca ahora, Magnus jugó alfil D5 saliendo del ataque de este caballo, conservando la pareja de alfiles y metiendo presión sobre el punto de B7. Por lo tanto, no es fácil desarrollar ahora todavía el alfil, ya que la torre también estaría atacada y estaría siendo capturada. Por lo tanto, lo que hace aquí el jugador de las negras es retroceder con el caballo otra vez a C6, ya que ese caballo ha quedado sin la función de capturar el alfil. Aquí las blancas jugaron alfil D2 desarrollando pieza, y dama F6 juegan las negras
intentando, digamos, cambiarle la dama al campeón del mundo. Magnus Carlsen no acepta, la lleva a E4 y ahora los dos ponen seguro a su monarca con sendos enroques. Aquí las negras juegan caballo E7 atacando al alfil y Magnus Carlsen lo que hace es caballo C3 defendiendo a ese alfil. Dice, bueno, te entrego la pareja de alfiles a cambio de insertar un buen caballo en D5 donde estaría totalmente protegido y sería un caballo lechuguero inexpugnable, o sea, no se podría echar de ahí. Además estaría atacando puntos sensibles como a la dama, como el punto de C7. La partida continuó con dama F5. Las negras siguen insistiendo en el cambio de damas, Magnus no acepta y la lleva a B4 tocando la debilidad del peón D. Aquí las negras intercambiaron ese alfil, se quedaron con la pareja de alfiles y caballo por D5. Mirad la posición que ha conseguido Magnus en este momento. No solo están tocando ya al peón D que pretende recuperar Magnus Carlsen, sino que el caballito también está intentando colarse por E7 dando un doble a rey y dama, ganando la partida al instante. Aquí las negras apartaron el rey del doble que podría dar el caballo, pero ahora lo que hace aquí Carlsen es caballo C7 atacando a la torre. La torre la retiraron las negras a B8 y ahora dama por D6 recuperando su peón. Y no solo eso, sino que plantea algunas cositas aquí. Las negras, como tienen problemas de desarrollo con el alfil que choca con su muro de peones y además impide que las torres estén comunicadas, pues lo que hacen es abrirle un espacio para poder desarrollar el alfil. Y aquí esto es un error que cometen las negras totalmente lógico, puesto que quieren desarrollar su alfil para comunicar las torres. Y aquí Magnus podría haber sentenciado la partida y haber ganado. En cambio, juega una jugada, jugó F3. Esto es un error. Quizás lo que intenta es oponerse al alfil por la gran diagonal. Pero como os digo, F3 no es la jugada que debería de haber hecho Magnus Carlsen en esta posición. Os invito a parar el vídeo e intentar pensar qué jugada es la ganadora en esta posición para las blancas. Bien, espero que ya lo hayáis visto. La jugada ganadora era simplemente caballo E8, una jugada muy potente que simplemente ataca a la torre. Si ahora las negras capturan el caballo, las blancas ganan la torre y ganan material. Y si apartan esta torre, por ejemplo A8, resulta que estarían ganando el alfil. Caballo por G7, rey por G7, vendría un fortísimo alfil por H6 atacando al rey y atacando a la torre, y ahora vemos cómo pierden material las negras e incluso podrían recibir jaque mate. Sí, por ejemplo, rey por H6 ganan la torre, sencillamente calidad y peón de ventaja para las blancas. En cambio, si retirasen el rey, aquí reciben jaque mate, evidentemente. Dama por F8, rey H7 y dama G7, jaque mate. Es por eso que caballo E8 es ganadora al instante. Magnus no ve eso y juega F3 oponiéndose al alfil por la gran diagonal. Las negras jugaron alfil B7 desarrollando su alfil y comunicando las torres, y ahora torre a E1 juega aquí el blanco, pues llevando la torre a la columna semiabierta y presionando sobre el peón E. Las negras jugaron torre FC8 llevando también la torre a la columna semiabierta, y aquí las blancas juegan alfil C3, y esto es un error muy grande de Magnus. Lo realmente
bueno para las blancas era caballo B5 saliendo de la amenaza de esta torre, y ya vais a ver por qué esto es lo mejor. Si ahora juegan, bueno, aquí realmente esta torre no puede ganar este peón nunca en la vida, porque dejaría de defender a la torre y ganaría material también las blancas, por eso sería la mejor. Aquí lo mejor para el negro es defender ahora mismo el peón, digamos con una jugada con F6, como F6, es lo mejor defender ese peón, ya que una jugada, por ejemplo, como alfil F8 atacando a la dama, como sucede en la partida, no sirve, puesto que las blancas juegan dama por E5 y no tienen ningún tipo de problema, es una posición totalmente igualada. Caballo B5 era la jugada correcta aquí, pero Magnus juega alfil C3, un error que le cuesta prácticamente la partida. Las negras jugaron alfil F8 atacando a la dama. Vemos que no tiene dónde ir, esa dama no tiene casillas dónde ir. Es verdad que pueden capturar este peón, pero realmente vamos a ver qué pasaría si capturasen este peón. Esta dama tiene que estar defendiendo todo el rato el caballo del ataque de la torre. Mirad que aquí Magnus juega caballo E5, que quizá es muy mala jugada porque entrega a la dama al instante, pero es que perdía pieza. Por ejemplo, dama por E5 tratando de defender el caballo no da resultado, ya que tras dama por E5, alfil por E5 defendiendo al caballo, viene un potente D6 y realmente a la siguiente se están comiendo el caballo. Si el alfil captura al alfil ganando pieza, y si mueven el alfil pues se pierde el caballo con torre por C7. Por lo tanto, dama por E5 es un poquito mejor que la que hace Magnus Carlsen, pero también pierde una pieza y pierde la partida. Por lo tanto, Magnus, ya desesperado, jugó caballo B5, pero las negras capturaron la dama. Esa dama que había salido prematuramente en la apertura, la capturó el jugador negro. Caballo por D6. Mirad cómo ahora el caballo ataca a la dama y a la torre, pero no es suficiente, ya que tras dama E6 y caballo por C8, torre por C8 y torre por E5 atacando a la dama se fue a D6, pero las negras tienen una dama a cambio de una torre y peón. Por lo tanto, están muchísimo mejor. O sea que a Magnus Carlsen esta partida realmente no le fue nada bien, y mirad qué cantidad de puntuación de diferencia hay entre el jugador blanco, el campeón del mundo, y el jugador de las negras. Aquí Carlsen jugó torre F1, alfil D5 tocando ese peón, que realmente es una amenaza, puesto que alguno que pueda pensar que si capturan este peón con B3 queda atrapado, no es verdad, porque también el alfil de C3 quedaría en el aire. Este alfil no solo ataca al peón, sino que también quiere meterse en E6 para obstaculizar la columna abierta a las torres. Aquí apartaron las blancas el peón de la amenaza del alfil, y ahora alfil E6 posicionándose en un, digamos, consolidando su posición, su ventaja, el jugador de las negras. Aquí A5 jugó Carlsen intentando patalear, B por A5 y ahora rey F1. No es posible capturar este peón tan fácil. Si por ejemplo lo capturan con el alfil, viene la torre y captura y está entrando en la posición, ganando material. O sea que no sirve capturarlo con el alfil, tampoco con la torre, porque si no vendría un precioso sacrificio, torre por C3 y a B por C3, dama B6, ataca al rey y se zampa la torre una vez que mueva el rey. Rey F1, dama por A5, torre por A5 tampoco sirve. Aquí jugaron las blancas rey F1 y las negras jugaron torre C5
pues enfrentando las torres para simplificar la posición y aumentar su ventaja. Carlsen en cambio, torre por C5, dama por C5 y torre A1, ahora atacando a este peón con alfil y con torre, pero realmente aquí sencillamente jugaron D5 las negras, capturaron torre por A5 y mirad la jugada que tiene aquí el jugador de las negras, dama C7, que ataca al peón de H, y realmente aquí defender ese peón no es nada bueno, no lo hicieron. Aquí jugaron torre A4 para defender una jugada que vamos a ver ahora, ya que si H3 vendría un potente D4 atacando al alfil, y mirad que realmente aquí alfil por D4 no sirve, ya que la torre cae porque este alfil deja de defenderla, y si por ejemplo retiran el alfil, la dama entra pues tocando en B2, tocando al alfil. Este alfil también se puede incorporar a la lucha si el rey viene a defender al alfil. O sea, es un desastre la posición para las blancas. Así que H3 no juegan aquí las blancas. Magnus juega torre A4, pues controlando con alfil y torre el avance del peón. Pero las negras capturan, dama por H2, torre por A7 siguió la partida, y aquí dama H1 atacando al rey. El rey fue a F2 y D4, y en este momento Magnus Carlsen se rinde porque realmente no hay nada que hacer en la posición. Si capturan este peón, por ejemplo, vamos a ver alguna variante, pues tras alfil por D4, dama H4 está ganando el alfil, y hagan lo que hagan pierden. Si rey F1, dama por D4, aún peor sería rey G1, porque tras dama por D4 atacarían al rey y perderían también la torre, dama por A7. Por lo tanto, no hay nada que hacer. Alguno que pueda estar pensando, oye, ¿y no pueden defender las negras al alfil? Pues vendría dama E1, ataque al rey, el rey se tendría que ir a F4 y G5 remataría la partida con jaque mate con tomate. Bien amigos, espero que os haya gustado un montón este vídeo. Si ha sido así, apoyarlo con un me gusta, dejarme un comentario. En la descripción del vídeo estoy dejando la página web de chess.com para que os podáis registrar y jugar al ajedrez. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos.